¿Cómo están? Mi nombre es Carla Ramírez, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Tecnología Médica en Fisioterapia y Rehabilitación y el día de hoy les voy a hablar acerca del cloroplasto. Y ahora conoceremos qué es el cloroplasto. Son unos orgánulos que usan la energía de la luz para impulsar la formación de adenosín trifosfato y de nicotin-adenin dinucleótico fosfato, compuestos que son utilizados con posterioridad para el ensamblaje de azúcares y otros compuestos orgánicos. Al igual que las mitocondrias, cuentan con su propio ADN y se han originado a partir de las bacterias simbióticas intracelulares. De todas las células eucariotas, únicamente las fotosintéticas presentan cloroplastos. Los cloroplastos están compuestos por un extenso sistema de membranas internas llamadas tilacoides, los cuales contienen la clorofila, y es en estos donde tienen lugar las reacciones de la fase luminosa. En cambio, en las reacciones de reducción de carbono o ciclo de Calvin tienen lugar en el estroma. La mayoría de los tilacoides están estrechamente asociados entre sí. Cuando se apilan se le llama grana y cuando no se apilan se llaman lamelas del estroma. Los cloroplastos suelen estar rodeados por dos membranas separadas que se conocen como envoltura. Este sistema de doble membrana contiene diversos sistemas de transporte de metabolitos. Además, los cloroplastos contienen su propio ADN, ARN y ribosomas, por lo que la mayoría de las proteínas del cloroplasto son productos de la traducción y transcripción del propio cloroplasto, aunque algunas sí son codificadas por el ARN nuclear. Los cloroplastos se distinguen por ser estructuras polimorfas, de color verde, siendo la coloración que presentan consecuencia directa de la presencia del pigmento de la clorofila en su interior. La principal función ocurre en este orgánulo subcelular es la fotosíntesis. Y ahora hablaremos de la fotosíntesis. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el nicotin-adenin dinucleótico fosfato y el adenosín trifosfato las primeras moléculas en la cual queda almacenada esta energía química. Posteriormente, el poder reductor del nicotin-adenin dinucleótico fosfato y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono, a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis, que se realiza tanto en el medio acuático como en el medio terrestre. En el medio acuático, mediante las algas, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras y las bacterias verdes del azufre. Y en el medio terrestre, mediante las plantas. Ahora les voy a hablar acerca de las fases de la fotosíntesis. Presenta dos fases, la fase luminosa y el ciclo de Calvin. La fase luminosa, también conocida como fase clara, fase fotoquímica o reacción de Higgs, es la primera fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y de nicotin-adenin dinucleótico fosfato. A partir de la disociación de las moléculas de agua, forman oxígeno e hidrógeno. La energía creada en esta fase será utilizada durante el ciclo de Calvin para de esta forma continuar la fotosíntesis. Este proceso se realiza en la cadena transportadora del cloroplasto.
en los complejos clorofila-proteína, que se agrupan en unidades llamadas fotosistemas, que están en los tilacoides del cloroplasto. Conoceremos acerca del ciclo de la fijación de carbono de la fotosíntesis, también conocido como ciclo de Calvin-Benson. Consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Las reacciones del ciclo de Calvin pertenecen a la llamada fase independiente de la luz, que se encarga de fijar el CO2 incorporándolo a la materia orgánica del individuo en forma de glucosa, mediante la enzima rubisco. Cabe destacar que este conjunto de reacciones, que se denomina erróneamente fase oscura, pues muchas de las enzimas del proceso entre la rubisco depende de la activación del sistema ferredoxina y tiorredoxina, que solo se encuentran en forma activa, en presencia de la luz. Y para finalizar, los cloroplastos son máquinas fijadoras de energía, pero a su vez se encargan de transformarla en un tipo de energía útil para todos los seres vivos mediante la glucosa. Gracias a los cloroplastos, el CO2 es metabolizado por las plantas y liberan oxígeno proveniente del agua. Los cloroplastos son estructuras muy completas, permitiendo que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, del cual dependemos la mayoría de los seres vivos de este planeta, convirtiendo a las plantas en el primer eslabón de la cadena trófica. Muchas gracias.